¿Cómo va? Bien, profe, todo bien. Cargados. Hoy estuve en el Congreso a la mañana. ¿Fuiste? Sí, estuve. Escuché más que nada la primera parte que me pareció muy interesante del tema de los quirófanos. Así que sí, estuvo muy buena. Buenísimo. ¿Alguien más fue? Bueno, sí, va a estar bueno. Les voy a pasar eh, eh, el formulario para la asistencia, para que lo tengan, pero no puedo abrir ahora. No sé qué posta le pasa a esto. No, no puedo, no sé qué pasa. Bueno, chiquis, em, ¿alguno no entregó estos trabajos? ¿Alguno le faltó entregar? Hello. ¿Ninguno? ¿Todos entregaron? Bueno, vamos a hacer un repaso de la clase anterior, que de lo que estuvimos viendo. ¿Cuál es la diferencia entre un efecto ambiental y un impacto ambiental? ¿Cómo lo reconocemos? Profe, ahí yo justo tenía esa duda. Yo lo relacionaba con la valoración, digamos. Es decir, en una situación determinada, una vez que valoramos la calidad, digamos, de cómo es afectado por esa situación, pasaba a ser un impacto. Si no, era un efecto. Eso es lo que yo interpreté. ¿Los demás? Sí, también, profe, que nunca es neutro el impacto, sino que puede tener valoración positiva o negativa. Sí, sí, sí. Eso es cuando hablamos de impacto, pero para poder diferenciar un efecto de un impacto. El efecto es solamente, yo lo interpreté como que es solamente la magnitud, y para que sea impacto, además de tener magnitud, debemos realizar una valoración, sea positiva o negativa, sobre el ambiente. ¿Y qué es magnitud? Medición. En un ejemplo daba que estaba la concentración de la cantidad de partículas y yo consideré que eso era solamente efecto, no impacto, porque no decía qué efecto tenía sobre el ambiente
Cuando después en otra opción habló de los chicos de la escuela rural, yo lo tomé como que era impacto sobre la salud. Ujú. ¿Algún otro que quiera opinar? Vamos, 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 no estoy tomando examen. ¿Qué otra cosa entendieron? No, yo, profe, me quedé más que nada en la duda en una de las respuestas, donde había que señalizar es decir, había que indicar si era un impacto ambiental o algo natural, digamos, no recuerdo la palabra. Variación natural. Y una variación natural. Y yo, en esa respuesta, yo no recuerdo la situación específica, pero yo puse, está bien que era entre una y otra, pero yo puse que esa situación era un efecto, ya sé que no era una de las opciones, que iba a ser impacto una vez que fuera valorada, digamos. Que usted me puso que estaba bien, que era en realidad me puso que no era un efecto, sino que era un impacto. Que eso es lo que me había generado un poco de duda nada más. Entiendo, obviamente, que era entre una y otra, digamos, no estaba la opción de efecto. Sí. Cuando hablamos de un efecto, sí es el cambio de alguna condición del ambiente, una condición física, hay un cambio. Ahora, para decir si es un efecto o un impacto, tiene que haber una valoración, exactamente. Una consecuencia negativa, una valoración negativa, una valoración positiva. Tiene que haber una valoración. Entonces, cuando hay una valoración, ahí podemos hablar de impacto. Si yo le digo, por ejemplo, hay una empresa, ¿no? Una obra, y genera mucho ruido, provoca molestias a todo el barrio donde se está generando ese ruido, y provoca alteraciones en el sueño de los habitantes que están ahí pegados a ese lugar donde se está haciendo la obra. ¿Qué es? ¿Un impacto o es un efecto? Impacto. Para mí es Impacto un sobre la salud. efecto. ¿Quién me dijo impacto? Cristian, ¿Y por qué buenas decís que tardes. es un impacto? ¿Cómo andas, Porque es un Cristian? impacto negativo sobre la salud. Bien. ¿Pero por qué lo consideras impacto? Porque está generando sobre la salud de las personas un efecto negativo. Una Usted máquina, nos está diciendo, digamos, en la misma frase, digamos, nos está diciendo cuál es la valoración, que impacta sobre el sueño de las personas. Entonces, Bueno, esa como es la que medición. Ahí se hizo la hay una medición que está valoración, impactando. claro. una Profe, máquina produce disculpe. un ruido, estamos, no sé, rompiendo el asfalto, qué sé yo, construyendo una ruta. Hay un aumento en el nivel de ruido de 45 a 85 decibeles. ¿Qué es eso? ¿Un efecto o un impacto? Efecto. 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 Pero ahí está Porque hablando no de decibeles, está supera hablando de magnitudes, eso es un impacto. Ese es un efecto, porque todavía no sabemos si Eso es un efecto, pero todavía no, no está supera no los no sabemos fue qué 85 medido. generan las decibeles, que personas. es lo que dice la ley. Aún Paren, no fue paren. Hablen de una si se escuchen entre ustedes. Yo les estoy diciendo solamente que el aumento del ruido es de 45 a 85. No les di más información que esa. Efecto. Entonces, ¿qué Entonces, es? efecto. Es Porque un no efecto sabemos qué generan las físico. personas. Sí, Es Exacto, un un efecto, efecto sí. físico, un un efecto cambio físico. físico medible por esta actividad. Se puede medir, Sí. nada más. Pero no estoy Exacto. diciendo, Pero puede llegar dale, a ser un impacto negativo si supera los 85 decibeles, profe, al tratarse... podría Depende ser de un dónde. impacto, podría ser un impacto negativo si que Si hay gente cerca, si le afecta a alguien. Si le si, afecta. Si no si le si afecta no hay a la nadie, gente que está al no. lado. Puede ser que Sí. esa gente no le afecte también. Podría ser. Podría haber gente al lado y no le afecte. Si hay una consecuencia, si hay una molestia para la gente que vive al lado, ahí estamos hablando de impacto.
Acuérdense que cuando hablamos de impacto siempre tiene que, la referencia es la persona, en primer lugar, ¿no? Obviamente. También es la flora y la fauna, pero, digamos, siempre pensemos para poder diferenciar eso, digamos. Si es un cambio en alguna condición o en alguna cuestión que se está sucediendo, pero no vemos la consecuencia en las personas o en la fauna o en la flora, no hablamos de impacto, hablamos de efecto. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos entendieron eso? Sí, profe. Sí, Hay un profe. punto en uno de los prácticos en el que por ahí, no sé, quizás fue como una trampita o yo quizás lo interpreté de otra manera, en el A que ver. decía que una minera había hecho como una explotación de la parte superior del cerro y Sí, había quedado sin su cobertura vegetal. sí. Es como que no sé si eso llega a ser impacto o es un efecto. Ahí me generó una duda en ese punto. ¿Qué piensan los demás? Claro, esa fue la misma que yo contesté que era que para mí, lo que pasa es que ahí había dos opciones, digamos, o era impacto o era una valoración, una variación natural. No, natural Yo no, ahí porque contesté, actuó una minera. Era una no, minera. por eso, pero eran las opciones que la profesora daba para la respuesta, Ah, no daba la opción de efecto. claro, no Entonces daba yo claro, puse exactamente. yo puse que esa situación para mí era un efecto que se iba a transformar en impacto una vez que fuera valorado. Ah, Exactamente. claro. O sea, es un Entonces efecto, no es contesté bien. natural. La respuesta era esa. Ah, está Solamente yo bien. les preguntaba eso, no les preguntaba si había impacto. Después, obviamente, va a terminar siendo un impacto. Porque si estamos desmontando, eso para la vegetación va a ser negativo, probablemente para la gente que de la zona también es negativo y termina siendo un impacto. Pero era para que vieran un poco la diferencia entre efecto y variación natural. Ahí, Ah, por eso esa pregunta, nada más. gracias. Perfecto. Que es como esta, por ejemplo. Una empresa desmonta una superficie de bosque para construir un parque industrial. ¿Qué creen que es? ¿Una variación natural o un efecto o un impacto? Perfecto. Es un efecto. Es un efecto, porque el desmonte es una modificación que la produce el ser humano o una acción humana. Todavía no valoramos las consecuencias. Yo no hablé de valoración, no dije las consecuencias sobre la biodiversidad, las consecuencias sobre el suelo. Si yo hablo de valoración, ahí sí podremos hablar de impacto. ¿Estamos? Profe, a mí me quedó un poquito la duda ahí también por otra cosa, porque cuando hablamos de la diferencia del efecto y el impacto, no solamente hablamos de la valoración, según dice la parte teórica, sino también que se habla de una magnitud. Entonces, si yo digo, esta cambió el agua y es perjudicial para todos los habitantes, pero si yo no hablo de una magnitud, ¿estoy hablando de un impacto o de un efecto? No, pero si vos mismo me lo estás diciendo, algo pasó en el agua y eso perjudicó a la gente. Claro, Claramente es un impacto. pero ¿en qué magnitud? No estoy No, dando no números, importa la nada. ¿No magnitud, no importa? importa la magnitud. No, no, porque eso me quedó la duda, porque dice cuando un cambio, digamos, cuando un efecto es un impacto. Y yo, más o menos, lo que había sacado es que para considerarlo impacto deben existir dos elementos, que es la magnitud y la valoración. Sí, Y pero acá porque, solamente hablamos de valoración. sí, pero eso es porque es la definición y porque hay una fórmula que hace que para sacar, digamos, el impacto es la magnitud sobre el valor. Pero si yo te estoy diciendo claramente que, no sé, una actividad humana modifica la calidad de agua y esa modificación es perjudicial porque afecta a la población, que la población la usa para consumo, Ajá, ¿vos qué crees perfecto. ahí? ¿Qué es efecto o qué es impacto? Según la teoría parece un efecto porque no me habla de ninguna magnitud, pero si usted me dice que es impacto, le cambio, no hay problema. No, Está bueno. pero escuchá lo que te estoy diciendo. Sí, La actividad humana sí, modifica la calidad del agua. ajá. Y esa modificación termina siendo perjudicial porque afecta a la población que la usa para consumo. Entiendo, entiendo. Lo estoy Impacto. valorando. Es una valoración. Si yo te estoy diciendo que la modificación es perjudicial. Si yo no dijera eso, vos podés decir es un efecto. Ujú.
hay una modificación en el ambiente, pero además hay una valoración negativa debido a las consecuencias que hay para esa población. Ujú. ¿Se entiende? Profe, Sí, la magnitud se calcula según la fórmula de impacto La total. magnitud, yo le leo lo que dice la teoría. Ay, se tildó. Ah, se tildó. cuán pequeño, la población que utiliza esa agua, a lo mejor es grave que sucede. Eso es la magnitud. Profe, no se le escucha nada, o soy yo. No, se cortó. Más Ah, general, profe, para que se le ustedes cortó. puedan entender. Ah, No no me escuchan. se escuchó nada, profe. ¿Me escuchan? Hola, Ahí parece que sí. Ahora sí, profe. ¿me fue? ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí. profe, ahora sí. Bueno, 10. Ya no. Ya no. Se le tildó, no. Y que si yo le... ¿Oh? ¿Me escuchan? No, se No, le cuando se tilda, pone a profe. hablar, profe, Se le entrecorta, tilda. profe. Paren, voy a anular la cámara. Sí, eso le iba a ¿Ahora? decir. A ver, yo. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, profe. Sí, Perdón, Sí. que no los puedo, no me pueden ver. no importa. Que la magnitud va del 1 al 10. Se mide del 1 al 10. Y en el ejemplo que dimos recién, yo le podría poner de valor 10. O sea, mientras yo diga cuál es la consecuencia, o sea, la valoración que tiene, que yo digo que es perjudicial o que es beneficioso, sin tener un número, sin decir cuánto, ya es un impacto, porque le estoy dando un valor a eso que está sucediendo. Ahora, pueden suceder cosas, pueden estar sucediendo cosas sin que haya un valor. Solamente estoy contando lo que sucede. Si yo dijera de ese ejemplo que les estaba dando de recién, de la actividad humana que modifica la calidad del agua, y yo no les digo que es perjudicial, yo digo, esta acción humana está modificando la calidad del agua. Solamente es un efecto, no un impacto. ¿Se entiende? Hola. Sí, profe, sí. ¿Me escuchan? ¿O estoy hablando sola? Profe, Sí, contesté, profe. hola, sí. ¿Qué? Que sí, sí, se entiende. Sí, Ah, se entiende, ok. profe. Ok. Bueno. Perfecto, entonces. Lo otro, profe, que para hacer el práctico, bueno, estuve investigando un poco y ahí vi como que hay una fórmula como más amplia que se Sí. puede usar. Hay montones de fórmulas, ya las vamos a ver. Hay montones, hay distintas metodologías. Algunas son más cualitativas, otras son más cuantitativas. Y van, más o menos se basan en lo mismo, pero van cambiando y van tomando valores de distintas cosas para poder evaluar el impacto. La metodología que vamos a ver nosotros es la metodología que se usa acá en San Luis para presentar los estudios de impacto. Yo a modo general les voy a mostrar cuáles son las metodologías que hay y vamos a usar o vamos a practicar específicamente una. Pero hay un montón. ¿Estamos? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Los tipos de impactos que vimos, la tipología de impacto, por ejemplo, si yo les digo, se construye una ruta, ¿no? Se va a construir o se está construyendo una ruta, y las máquinas hacen ruido. Y cuando termina la obra, o termina
esa ruta de construirse, el ruido desaparece. ¿Qué tipo de impacto estoy hablando? ¿Temporal o permanente? Temporal. ¿Por El qué? ruido temporal. ¿Por qué El temporal? ruido y porque dura lo que dura la obra, digamos. En cambio, el impacto que tenga la carretera que va a quedar, eso es permanente. Exactamente. Bien. Ahora, una máquina funciona durante 3 meses. Y durante esos 3 meses, esa máquina está liberando emisiones al aire durante ese tiempo, ese periodo que está funcionando. ¿Ese impacto es temporal o permanente? Permanente. ¿Qué opinan los demás? Que cuando cese la fuente no va a permanecer. ¿Qué otro? Sí, pero yo considero que el aire ya lo contaminó, digamos, el ambiente ya lo contaminó. La capacidad que tenga el ecosistema de ser reversible al estado anterior. Todas las respuestas que me están diciendo están todas bien. Y por eso, y digamos, yo lo puedo considerar permanente, pero puede haber alguien que lo puede considerar temporal a ese tipo de impacto. Y ninguna de las respuestas está mal. Por eso digo que a Claro, veces, esto es totalmente subjetivo, digamos. digamos, Criterio. algunas cosas son muy obvias o son más fáciles de poder ver, y otras cosas son muy subjetivas. Y toda la metodología es así. Por eso es importante que cuando se hace un estudio de impacto ambiental, sea interdisciplinario, que no haya solamente una persona haciendo el estudio. ¿Qué más? Durante una construcción de una obra se compacta el suelo, pero después que finaliza la actividad de la construcción, se aplican medidas que permiten recuperar las características originales del suelo. Ese impacto es reversible o permanente. Reversible. ¿Por qué? Y porque vuelve a su estado natural antes de la construcción, digamos. Se compactó para hacer un trabajo específico y se volvió a su estado natural. ¿Los demás qué piensan? Sí, lo mismo, profe. Lo mismo. Pero Las en ese chicas, caso, profe, sería recuperable, ¿no? No reversible, recuperable, ¿por qué? porque necesita de intervención humana para volver al estado anterior. Sí, está bien, sí. Bueno, bien. Bueno, más o menos lo tienen el tema. Así avanzamos un poquito. Sí, profe. Bueno, les Sí, cuento. pero Algo, dice Celeste, bien. Estoy corrigiendo el TP1, me faltan algunos, me faltan unos 4. Voy lento porque, bueno, estoy como leyendo cada uno. Les quería comentar esto. A mí me parece re bien que se utilice la inteligencia artificial eh, para buscar ejemplos, para entender teoría, para lo que necesiten. Lo que sí no quiero es que peguen, copien y peguen de la inteligencia artificial las respuestas a los trabajos prácticos. Realmente, o sea, yo me tomo re el trabajo de poder, los pienso, los trabajos, digamos, no son trabajos que son como al azar, sino que pienso cada trabajo para decir, bueno, esto cómo les va a servir, en qué los va a ayudar, eh, cómo se van a dar cuenta, les va a servir para más adelante, esto, o sea, cómo los ayuda el trabajo práctico, si ayuda o no ayuda. O sea, es un trabajo para mí hacerlo y me corresponde hacerlo como docente, pero lo hago pensando en ustedes.
porque quiero que salgan de la materia entendiendo y conociendo, y no digo que todo de memoria, pero que tengan idea sobre lo que estuvimos hablando. Y si alguien, no digo que son todos, pero si alguno agarra el trabajo y lo pone en inteligencia artificial, obviamente les va a dar la respuesta de todo. La inteligencia artificial da absolutamente todo. Sirve, o sea, me parece que no sirve, a mí no me sirve claramente, porque yo no voy a percibir cuánto están aprendiendo, y a ustedes tampoco les sirve, porque no están aprendiendo nada, solamente están aprobando un trabajo práctico. Y yo, estos señores, qué insistentes. Profe, disculpe, no quiero Sí. hablar por todos, lógicamente, pero a mí cuando me hizo la evolución, claro, me puso que era todo con inteligencia artificial y yo me ayudo muchísimo con la inteligencia artificial, no solamente con usted, sino con todos. He hecho ejercicio de física, de química, pero lo importante de las inteligencias artificiales es ir acompañando con el conocimiento y la teoría que nos da. Yo cuando hago una respuesta, leo lo que me dice la inteligencia artificial, voy a la apunte y leo si tiene sentido, si está bien lo que está diciendo, y también eleva. Muchas veces cuando nos ponemos en contra de la inteligencia artificial es como ponerse en contra del nacimiento de la calculadora en su momento, que hay cosas que Por eso yo te estoy diciendo que yo quiero no que estoy en contra. y si usted por ahí tiene muchas dudas respecto a nuestro conocimiento, después nos toma una oral y nos plancha. Se soluciona muy fácil con un mano a mano, conversando Ya lo en vivo. sé, pero no es Y la los idea. conocimientos se ven. Pero a ver, Emilio, escuchá, no es la idea. Yo no estoy en contra de la inteligencia artificial para nada. No es eso, sino que si vos me decís, yo con la inteligencia artificial me apoyo en la teoría y busco y ejemplo y qué sé yo, me parece fantástico. Ahora, si vos buscás la respuesta y decís, me dijo que era tal cosa, bueno, pero me fijo en mis apuntes también. O sea, te está dando la respuesta, entonces vos me estás dando la respuesta de lo que te dijo la inteligencia artificial, que va a estar bien, la mayoría de las veces, a veces se equivoca, pero la mayoría de las veces está bien. Y no usaste tu cabeza para pensarlo vos. A eso me refiero. Si vos hablamos de clasificación de impactos, que hay un montón, y yo te doy, no sé, un ejercicio, te digo, che, ¿es este impacto o este impacto? Y vos lo pensaste solito, y lo que hiciste es buscar la teoría, y después en la inteligencia, para ver cómo te das cuenta si es uno y otro, me parece perfecto. Ahora, la respuesta tiene que ser tuya, de tu cabeza, no basada en lo que te dijo la inteligencia artificial, ¿se entiende? Incluso, les digo más, he leído trabajos que ustedes han entregado, que me di cuenta que está sacado de la inteligencia artificial, porque está el ejemplo del lugar, de un lugar que cuando hablamos del bosque de Haya y qué sé yo, de Europa, no sé qué, no sé si era Valencia o cuál, me ponen, porque en Valencia la no sé qué densidad, o sea, hasta eso, tal cual, escrito así tal cual. Entonces eso no les sirve realmente. Y sí, es como vos decís, yo les tomo un oral y en un oral me doy cuenta al toque, si ustedes saben o no saben. Recién estuvimos practicando y me contestaban 3 o 4, el resto no contesta. Entonces, digamos, mi idea es que ustedes conozcan, sepan, entiendan por qué esto y por qué el otro. Puede haber dudas y justamente en las clases nos sacamos las dudas, me preguntan, vemos más ejemplos. Apóyense en la inteligencia, úsenla, por supuesto, pero no elaboren sus respuestas a las cosas en base a eso, sino no los va a ayudar. O sea, para mí van a aprobar, supónganse, todos aprobaron, se sacan 10, perfecto. El día que van a rendir el oral, el final, y no lo van a rendir bien, porque no van a haber entendido. O sea, ¿está bien? Aprovechen la cursada. Bueno, dicho esto, voy vamos a empezar con la segunda unidad. ¿Se ve lo que estoy transmitiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bueno, en la unidad 2 vamos a hablar de los pasos los pasos de una evaluación de impacto ambiental.
básicamente, tienen como, no me acuerdo si son 2 o 3 PDF, pero yo les voy a explicar un poco los pasos en general, ustedes lean, y la próxima clase si tienen dudas me preguntan, pero es esto básico que vamos a ver ahora. Bueno, lo primero que aparece es una idea o un proyecto de alguien que quiere hacer algo, un edificio, una obra, un asfalto, qué sé yo, o sea, un barrio, lo que sea. Entonces, ese proyecto, eso que esa persona o ese grupo inversor o lo que sea quiere hacer, piensa cuáles van a ser sus objetivos, dónde va a estar ubicado, cuáles van a ser las acciones de ese proyecto, cuál es la magnitud de cada una de esas acciones, y bueno, dependiendo en qué lugar lo va a hacer, se tiene que encontrar el proponente o el dueño del proyecto con la normativa de ese lugar, la normativa, la legislación de ese lugar, sobre todo lo que tiene que ver la parte ambiental. ¿Qué hace esa persona? Va a la autoridad de aplicación, donde está la dirección o el Ministerio de Ambiente, y presenta un informe inicial o una solicitud formal de ese proyecto. Nosotros en San Luis, con nuestra legislación, hay una serie de requisitos mínimos que tiene que presentar en ese informe inicial o en esa solicitud, donde esta persona, el proponente, explica cuál es su proyecto, cuáles son sus acciones, qué va a llevar adelante, a dónde va a estar ubicado, qué factores van a ser implicados, ambientales van a ser implicados en ese proyecto, como que es un resumen pequeño de ese proyecto. A partir de eso que la persona entrega a la Secretaría o al Ministerio, la autoridad de aplicación va a determinar si necesita una evaluación de impacto completa, cuál va a ser el alcance que va a tener ese estudio de impacto ambiental si lo necesita, qué aspectos debe analizar y qué información mínima debe contener el estudio de impacto ambiental. Supónganse que la autoridad de aplicación les dice sí, necesitan hacer un estudio de impacto ambiental para aprobar este proyecto, entonces el proponente busca un grupo que se dedique a hacer esos estudios de impacto ambiental, que esté inscripto en la Secretaría de Ambiente o en el Ministerio de Ambiente, y solicita a este grupo que por favor elaboren el estudio de impacto ambiental. De acuerdo a cada normativa. Profe, Sí, consulto, usted cuando menciona el proponente, sí. ¿quién sería el que presenta el proyecto? ¿Una persona jurídica? ¿El propietario? ¿O el Bueno, técnico mismo? Puede ser el Estado, una empresa privada. a ver, el proponente es el dueño del proyecto. Y el dueño del proyecto puede ser una sola persona, puede ser una sociedad anónima, puede ser el Estado mismo. O sea, es el que va a llevar adelante ese proyecto, ¿no? Ahora, una vez que vos contrataste a tus técnicos para que te hagan el estudio de impacto ambiental, ellos son los que te pueden llevar adelante todo el tramiterío frente a la Secretaría o al Ministerio de Ambiente. Vos le das un poder a ellos, entonces ellos, en vez de ser vos como proponente que vas a presentar el proyecto, que vas a preguntar dudas o que vas a preguntar cosas, son directamente los técnicos o el grupo que vos elegiste para que te haga tu estudio de impacto ambiental. ¿Se entendió? Claro, entonces nosotros entraríamos en este punto ¿Nosotros quiénes? como técnicos. Ustedes como técnicos pueden participar, digamos, de esos grupos para llevar adelante la elaboración del estudio de impacto ambiental, o si están inscritos en ambiente, tienen que averiguar, porque yo no sé ahora, pero hace un tiempo atrás la ULP, pues, carreras de la ULP tenían convenios con el gobierno de la provincia donde los técnicos, tienen que generar los técnicos hay trabajos que no pueden hacer, tienen que ser licenciados, o mínimo una carrera de 4 años.
Bueno, el gobierno de la provincia en ese momento había firmado ese convenio donde toda la gente de la ULP que eran técnicos podían inscribirse y hacer el mismo trabajo que hacían los licenciados sin ser licenciados. Eso se había sacado por ley, pero no sé si ahora, en este momento, eso sigue funcionando. Si sigue funcionando, entonces esto sí sería como el laburo que harían ustedes, o sea, ustedes formarían parte de ese grupo que lleva adelante el estudio de impacto ambiental o de la persona que, digamos, responsable de presentar, no solamente elaborar el estudio de impacto ambiental, sino que ser responsable de presentar a la autoridad de aplicación todas las cosas que le vaya pidiendo a la autoridad, sin que sea el proponente el que tenga que ir. ¿Se entiende? Claro, es como lo que vimos en Seguridad 3, digamos, con el informe de carga de fuego, donde el informe era para un supermercado, pero uno en el informe tiene que poner quién es el dueño. En este caso nosotros inventamos un dueño, a su vez el dueño se lo pedía a una consultora, pero quien firmaba era el licenciado de esa consultora, digamos. Entonces estaban prácticamente todos los datos, digamos. La empresa jurídica, la persona jurídica, el nombre del supermercado, el dueño de esa persona jurídica, que era un nombre inventado, el nombre de la consultora, que en ese caso era DCI, y nosotros pusimos, por ejemplo, como que Denise era la firmante de ese informe. Sí, sí, sí. En los estudios de impacto, que ya lo vamos a ver cuáles son los contenidos, también es así. Ustedes ponen quién es la persona que lo elabora, quién los contrata, quién es el responsable de esa consultora o ese equipo técnico, porque el equipo técnico puede ser que sean 6 personas, pero uno solo es el que firma y es responsable frente a todo ese grupo, ¿no? Cada uno firma el capítulo que cada uno escribió, pero frente al resto el responsable es uno. Todo eso en un estudio de impacto también va. Bueno, sí, es similar, exactamente. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces, esto les decía, que según la normativa que hay en cada uno de los lugares donde legislan sobre los estudios de impacto ambiental o sobre las evaluaciones de impacto ambiental, los requisitos mínimos van cambiando. Algunas cosas son como básicas, pero algunos pueden pedir más cosas. Por ejemplo, hay legislaciones donde piden sitios alternativos, por ejemplo, o alternativa 1 y 2 para, no sé, vos presentas un estudio de impacto ambiental, a lo mejor la alternativa 1 te dice que lo haces en Desaguadero y la alternativa 2 te decís que lo hace, no sé, en el sur de la provincia. Se presentan alternativas. Bueno, en San Luis, por ejemplo, esa posibilidad no está. Solamente presentan un estudio de impacto ambiental y no tenés la posibilidad de presentar una alternativa. Por eso la legislación va como cambiando. Vamos a ver la legislación de San Luis, pero básicamente, ¿qué incluye un estudio de impacto? La identificación, identificar cuáles son los impactos, predecir cómo van a ser esos impactos en el futuro, ponerles un valor a esos impactos, cómo se puede mitigar y el plan de seguimiento y monitoreo. Una vez que tenemos el estudio de impacto listo, presentado, que a veces te puede llevar, no sé, un mes, mes y medio, y a veces te puede llevar mucho más tiempo porque tenés que ir al campo a medir. Por ejemplo, vieron que hay unos parques eólicos que pusieron en la zona del Toro Negro y en Novolí, ¿sabían? ¿Los vieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esos semejantes bichos había que evaluar cuál era el efecto que tenían poner esas torres en la fauna del lugar. Entonces, para poder evaluar la fauna del lugar, tienen que evaluar la fauna en las 4 estaciones durante todo un año. Entonces, ese estudio de impacto ambiental tuvo una duración de 1 año porque tuvieron que evaluar cada una de las estaciones que pasaba con la fauna del lugar. Entonces, una vez que está terminado el estudio de impacto ambiental, ese estudio, ya sea el proponente o alguien que está a cargo del equipo técnico, va y presenta el EIA, el estudio de impacto ambiental, en la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación tiene una cierta cantidad de días o meses, no me acuerdo, en evaluar, en leer todo el estudio de impacto ambiental que se llevó adelante. En esa etapa, el equipo técnico de la Secretaría o del Ministerio puede pedir información adicional o información que no está y que se considera que es importante, solicitar alguna corrección, alguna aclaración de lo que no esté en el documento y evaluar la adecuación técnica del estudio. ¿Por qué? Porque a veces, sobre todo en los muestreos, por ejemplo, también pasa mucho que cuando tenés que hacer la línea de base del lugar, algunos están basados o están, digamos, hacen esa línea de base tomando artículos científicos, tomando otros estudios como base. Nos ha pasado que hemos recibido estudios de impacto ambiental donde la línea de base estaba hecha en un listado de flora y fauna del año 1984, donde ahora cambió totalmente. Por ejemplo, en uno de los que yo leí decía que San Luis tenía jaguarete, que casi me muero de un infarto. O sea, nada que ver, o sea, hace, no sé, 100 años atrás había jaguarete en San Luis, pero no, vos no podés decir que en este momento donde vos vas a emplazar tu proyecto, probablemente podría estar un jaguarete. Entonces, ese estudio no es que se rechazó, pero sí se pidió que bueno, que se fueran al campo, que hicieran una línea de base en campo, viendo cuáles son los animales, la flora y la fauna que hay en ese lugar en este momento. Bueno, eso, el equipo técnico de la Secretaría o del Ministerio puede pedir toda esta información. También se puede pedir participación ciudadana mediante audiencia pública o consulta escrita en este momento. Después que eso, que la autoridad de aplicación, los técnicos solicitan al proponente, che, mira, cambiar, agregar, una vez que tomó una decisión, ¿cuál puede ser esa decisión del equipo? O sea, el equipo técnico sugiere, y después los que toman las decisiones son los jefes. Bueno, ellos pueden decir, che, se aprueba totalmente, se aprueba con condiciones, estas son las condiciones, se rechaza totalmente, o se solicitan modificaciones. Bueno, en general se aprueba como, con algunas condiciones o se rechaza. Y entonces, una vez que está aprobado, o aprobado con algunas condiciones, se entrega la declaración de impacto ambiental, que es la DIA. En esa DIA se establece cuáles son las condiciones ambientales que deberán cumplirse y que vos ya las tenés que llevar adelante a partir de que el proyecto empieza a funcionar. Una vez que el proyecto es aprobado, empieza la ejecución del proponente. También sucede en la realidad que, por ejemplo, hay barrios en distintos lugares de San Luis que se hace el barrio, se desmonta, se cierra, se lotea, se venden los lotes, la gente empieza a construir. Y cuando va la municipalidad o cuando el dueño de ese terreno que se vendió, de ese lote, le dice, che, necesito escriturar, qué sé yo, ahí empiezan los problemas porque muchos no hicieron el estudio de impacto ambiental. ¿Con qué quiero decir con esto? Que a veces inicia la ejecución del proyecto sin tener el estudio de impacto o la evaluación de impacto aprobada. Bueno, ahí a partir de ahí hay multas, digamos, hay un proceso, o sea, todo se hace como mucho más lento, pero sucede que muchas veces no se llevan adelante los estudios de impacto que se necesitan, que pide la legislación y como que, bueno, están en infracción. Bueno, una vez que empieza el proyecto a funcionar con el día aprobado, obviamente que tiene que cumplir lo que dice o las condiciones en las cuales están establecidas en el día. Y durante esta etapa donde ya, llevado adelante el proyecto, ya empieza a funcionar, se pone en práctica todas las medidas del plan de mitigación, las medidas de mitigación, las medidas de gestión ambiental, para ir evaluando y corrigiendo, si hace falta, algunas de las medidas o cosas que vamos viendo que están afectando al ambiente. Se ejecuta el plan de monitoreo definido en el estudio de impacto ambiental y que está aprobado por la DIA, y
se realizan los controles previstos, se presentan informes periódicos a la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación podría eventualmente controlar que suceda este cumplimiento y exigir medidas correctoras o sanciones por incumplimientos. Entonces, más o menos sería esto: idea y formulación del proyecto, presentación a la autoridad de aplicación, elaboración del estudio de impacto ambiental, una evaluación técnica por parte de los técnicos de la Secretaría, la aprobación con el día, la ejecución y el seguimiento y monitoreo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Por ahora no, profe. Nada, profe. Bueno. Les voy a mostrar. Esta unidad es más cortita. Básicamente es esto que acabo de contarles. Pero quiero, si alguno no pudo ver todavía la unidad, les quiero proyectar esto. Profe, disculpe, Sí. hay 2 compañeras que piden entrar. No tengo a nadie ahora. Decirle que se conecten ya. Bueno, A ver si la gracias. veo. Bueno, etapas de la EIA es esto que vimos recién. El 2.1 es un poquito, capaz un poquito más explicado, con algunos detallitos más, pero es básicamente lo que acabo de explicarles. Procesos y etapas, tiki tiki, léalo, si tienen dudas me preguntan, pero es esto lo que acabamos de ver. Los documentos principales de una evaluación de impacto ambiental son 2. Uno es el estudio de impacto ambiental y el otro es el DIA, la declaración de impacto. Y acá, en este PDF, básicamente lo que habla es qué es un estudio de impacto ambiental, cuál es el contenido mínimo general, sin ser específico de la legislación, y la importancia de este documento. Lo mismo con la DIA, qué es, cuáles son las características y el contenido que tiene por lo general la DIA. Y esto habla un poquito de la importancia de integrar la evaluación en la planificación y la toma de decisiones. ¿Por qué es importante? Como hablamos en la primera clase, la evaluación de impacto no es solo un trámite, digamos, para llevar adelante un proyecto, sino que es un instrumento de prevención. Prevención hacia el ambiente, ¿no? Para prevenir acciones sobre factores ambientales y que no terminen destruyendo el ambiente donde estamos emplazando nuestro proyecto. Y además sirve para la gestión, forma parte de un proceso de planificación de proyectos y políticas públicas y ayuda a los tomadores de decisiones que están en gobierno a llevar adelante esas decisiones, de qué manera sería como lo ambientalmente sustentable esas decisiones. Bueno, y profe, de eso que usted está diciendo ahora, que también lo vimos la clase pasada, hoy en el congreso sí, que comentaban sobre el proyecto del hospital Eva Perón de Villa Mercedes, nada, ahí sí. como que veía la importancia de participar del proyecto, porque la chica que fue, creo que la última exponente, explicaba cómo participar desde el inicio del proyecto, digamos, le facilitó muchas cosas y el trabajo entre todos, digamos, pudieron mejorar muchísimas cosas antes de empezar. Es que es un poco lo que hablamos en la clase pasada, o sea, que la gente participa, por lo general se ve mal, o sea, no se ve mal, sino como que la gente que trabaja en gobierno es como que cuando dicen participación pública se les para los pelos y dicen, ¿cómo? O sea, porque siempre sienten que
le van a echar a traer el proyecto, o el proponente también tiene miedo de presentarlo a la gente de la comunidad donde va a emplazarse ese proyecto, porque bueno, siempre está ese temor. Pero la realidad es que uno tiene que integrar a la gente que está alrededor de ese proyecto, porque justamente es la gente que o va a beneficiar o va a perjudicar ese proyecto. Y mientras vos los hagas partícipes y tomes esos que ellos dicen, sugieren, es mucho más fácil llevar adelante el proyecto. Qué bueno que se lo mostraron y qué bueno que fue positivo, porque siempre es como que siempre ven las cosas negativas y nunca se ve lo positivo de dejar que la gente participe. Para mí todo suma. Sí, igual eso es algo que a mí me pasó hace muchos años, justamente en Villa Mercedes. Yo estaba como apoderado de una empresa y el gobierno estaba haciendo un plan de ejecución a 11 años de diferentes obras en Mercedes, como por ejemplo el ingreso a la ciudad, digamos, y varias cosas que querían hacer. Y nos invitaron a comerciantes, o en ese caso me invitaron a mí, a participar en varias reuniones para la elaboración de ese plan, digamos, a 11 años, que a mí la verdad que me llamó muchísimo la atención, porque en un país donde las políticas no se cambian todos los días, digamos que se elabore un plan de ejecución a 11 años, nada, como que me pareció muy bueno. Yo estaba recién llegado y me pareció muy, muy bueno. Es que sí, la verdad. Es cansador que todo el tiempo cambien las políticas, pero bueno, así funciona el gobierno. Pero sí, es buenísimo, o sea, tomarlo de la opinión pública, de la gente implicada, de los que están cerca, alrededor, para mí es re importante y suma un montón. Pero bueno, igual, aunque no lo hicieran, digamos, dentro de la evaluación de impacto ambiental y de la legislación nuestra de San Luis, hay uno de los pasos donde es obligación llamar a audiencia pública. O sea que más tarde o más temprano la tenés que llamar. Bueno, entonces acá seguimos con esto, como la EIA como herramienta preventiva de la planificación, y bueno, está explicado por qué ayuda, evita daños que podrían ser irreversibles o costosos, optimiza diseños porque incorpora criterios ambientales en la elección de la localización, en las tecnologías, en las alternativas de ejecución, reduce riesgos legales y sociales. Por ejemplo, planificar una represa, la evaluación del impacto ambiental puede orientar sobre la mejor localización para minimizar la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento de comunidades. ¿Por qué es importante como integrador de la toma de decisiones? Porque aporta información técnica, información científica, que nos puede servir de base para decidir si el proyecto es o no ambientalmente sustentable o viable. Sus resultados se consideran como un conjunto de aspectos económicos, sociales y políticos, y eso le da como una visión más integradora. Y la DIA es el documento final que formaliza esa decisión, autorizando o rechazando. ¿Cuál es el beneficio de integrar la evaluación de impacto en la planificación? Mejora la calidad del proyecto. ¿Por qué? Porque son más sostenibles o sustentables ambientalmente, menos riesgo de conflicto socioambiental, que es esto que estamos charlando, por qué dejamos participar a la gente, reducción de los costos futuros, prevenir es más económico que reparar daños, eso también es re importante. También sucede que cuando uno piensa un proyecto, o por lo general la gente piensa un proyecto, dentro de prevenir o tener en cuenta todas las cuestiones económicas que va a salir o lo que le va a llevar económicamente ese proyecto a ese proponente, nunca tienen en cuenta las evaluaciones de impacto, o sea, como un gasto más, obligatorio. Y a partir de que empezaron, digamos, a las provincias a tener como las legislaciones y hacer y exigir esto de, bueno, no, tenés que hacer la EIA, tenés que hacer el estudio de impacto, es que recién ahora se están incorporando como un ítem más dentro de los gastos que va a tener ese proyecto. Recién ahora. Y esto viene de hace largo rato que venimos trabajando, hablando de evaluaciones de impacto y demás. Otro de los beneficios de
integrar la evaluación de impacto en la planificación, es que nos da transparencia, nos da participación social, podemos hacer consultas públicas, y la EIA legitima las decisiones y aumenta la confianza de la comunidad. Eso es re importante. Además, obviamente, cumplimiento normativo, evita sanciones, garantiza la adecuación del proyecto a la legislación ambiental vigente y contribuye al desarrollo sostenible, por supuesto, equilibra la dimensión económica, social y ambiental. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con la unidad 2. Si tienen alguna duda o pregunta, lo que sea, me escriben. Yo en la semana voy a estar subiendo, creo que mañana, voy a estar subiendo la actividad. Todavía la estoy pensando, así que no sé si esta noche o mañana la subo. Y bueno, nada, si tienen preguntas, dudas, lo que sea, o me la preguntan la clase que viene, o me escriben directamente. Ahora, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieren que charlemos? Usted, profe, recién nombró la instalación del parque eólico, el que está en Toro Negro. También hay otro ahí viniendo del lado de Córdoba, ahí en La Chira, creo que. ¿Por qué se está implantando tanto el parque solar y no el eólico? Porque a mi parecer el impacto es más grande de un parque solar que el de un eólico. ¿Por qué decís eso? Y porque un parque solar requiere hectáreas de desmonte. En cambio, un parque eólico no se hace un desmonte a gran escala como se hace en un parque solar. Sí, los dos tienen impactos. Sí, el solar te hay que desmontar, tal cual lo estás diciendo. Igual también se puede proyectar un parque solar en un lugar donde ya esté desmontado, no necesariamente tenés que desmontar, como han hecho en San Luis, bosque nativo para poner paneles solares. O sea, te podés usar un lugar que ya esté desmontado. Eso podría suceder. El eólico también tiene impacto, sobre todo en algunos grupos de animales. Todos los que son rapaces, y los cóndores, se está viendo que, y murciélagos también son los grupos más afectados, los murciélagos y los cóndores. Que al dar vuelta a las aspas, los animales, si vos lo ubicaste en un lugar donde es un lugar, un camino, donde va y viene alguna especie en particular, ellos cuando detectan que hay algo que los está ahí como interfiriendo, no llegan a desviarse y se los tragan las aspas. En Chile ya se están viendo consecuencias de estos bichos, de estos aerogeneradores en cóndores. Ya se han encontrado como 5 o 6 cóndores agarrados por las aspas de estos generadores. Y los murciélagos, ustedes saben que los murciélagos no ven de noche. O sea, no ven, no tienen vista, sino que ellos tienen como en las orejas como una pantalla donde largan un sonido y de acuerdo Un sonar, como la ballena. Exacto. Cuando vuelve el sonido, ellos pueden más o menos evaluar las distancias. Bueno, obviamente que con esto no va, porque a veces el sonido pasa de largo, porque entre que fue y volvió el sonido, el bicho ya se tragó las astas, entonces en los murciélagos hay muchísimas muertes de murciélagos. Y eso, y no sé por qué yo vi sobre los parques solares que recién nombraba, vi que en zonas áridas que habían instalado parques solares, justamente había beneficiado porque al darle sombra, digamos, había hecho como que empezar a crecer vegetación que antes, en lugares donde antes le daba mucho el sol, debajo de los paneles. Entonces incluso habían incorporado ovejas para que estén pastizando ahí, digamos, comiendo todo eso y manteniendo más el lugar, pero como que había tenido un impacto positivo en esa zona.
No lo he leído a eso, me hace pensar un montón de cosas, me hace ruido, porque, digo, crece vegetación que antes no crecía por el sol. Bueno, es el tipo de ecosistema donde están, o sea, si vos ya le estás metiendo la mano, poniéndole una sombra y que crezca algo que antes no crecía, y no sé qué tan beneficioso es. Habría que evaluar un montón de cosas, ¿no? No solamente eso. Los parques solares y eólicos en general están como... Los solares no tanto, porque como que el principal impacto es el desmonte. Pero el eólico sí, tiene como muchas cosas, muchos impactos negativos, y es que es el más cuestionado de todos, a nivel mundial, no solamente en San Luis. Pero en San Luis en particular, hay empresas internacionales, son todas internacionales. Como San Luis es un lugar donde hay mucho viento todo el año, justamente por eso ahora están dándole tanta importancia a los parques eólicos, más que a los solares. Sí, profe, yo he tenido la posibilidad de viajar al sur y es increíble para el sur, para Chubut, para todos esos lugares, incluso para Comodoro Rivadavia, más al sur. Es impresionante la cantidad de parques eólicos que hay. Y ahí en Comodoro Rivadavia, en el puerto, no sé por qué es que transportan tantas astas, yo no sé si es que entran por ahí o si se produce una parte ahí, pero es impresionante el tamaño. Yo las he visto en la ruta y No, es es impresionante. impresionante. Acá también, son altísimos, y el impacto visual, el impacto paisajístico que tiene eso, es impresionante, es impresionante. Ahí cerca de Achiras hay de los molinos eólicos, esos gigantes, ya en la Punilla ya se ven, son Sí, gigantescos, son es verdad, impactantes. ahí también hay, eso es lado de Córdoba. Pero en San Luis tenemos 3 parques eólicos, 2 aprobados y 1 que está ahí, tiqui tiqui. Sí, cuestionables, la verdad. Y acá alguien me preguntaba, esperen a ver, funciona, Celeste me pregunta, y funciona igual en todas las provincias. ¿Qué me querés decir con funciona igual? O sea, cada provincia tiene su legislación propia de evaluación de impacto ambiental. Hay provincias que no lo tienen. Y depende cada legislación de cada provincia que sí lo tiene, cuáles son los contenidos. O sea, los básicos están en todas las legislaciones. Pero bueno, esto que yo les decía de alternativas, distintas alternativas, en algunas legislaciones, por ejemplo, en Buenos Aires sí la tienen y nosotros San Luis no la tenemos. Pero hay muchas provincias que todavía no tienen legisladas las evaluaciones de impacto ambiental. Profe, y si no las tienen, van a las leyes de presupuestos mínimos, ¿no? Exactamente, eso iba a decir. Cuando no las tienen, vas a la ley de presupuestos mínimos de nación. Por ejemplo, también sucede que en los municipios, por ejemplo, Juana Coslay, La Punta, que son lugares que son muy poblados para nosotros, para San Luis, Juana Coslay hace unos años atrás no tenía legislación de evaluación de impacto ambiental. Entonces, ¿qué usaba? Usaba la de la provincia. Ahora tiene propia. La Punta, por ejemplo, todavía no tiene legislación propia del municipio de cómo regular las evaluaciones de impacto ambiental. Entonces, ¿qué hace? En lugar de presentarlo, o sea, la presentan en el municipio, pero el municipio viene al gobierno de la provincia y lo presenta en el gobierno de la provincia para que sea evaluado por los técnicos de acá. Ok, buenísimo, Celeste. Profe. Ahí, se la había cortado, me parece. En cuanto en las etapas de la evaluación de impacto ambiental, usted mencionó que había una que es evaluación técnica con respecto a, o sea, en este caso, no sé cuál será el organismo, pero por ejemplo, la Secretaría. Eh, ¿Esta evaluación qué hace? ¿Puede ser una evaluación de trabajo de campo o es más, digamos, en las cuestiones de los papeles?
papeles, claramente que sí, de los requisitos mínimos que se piden, o cuáles son los papeles que pide la autoridad de aplicación, por supuesto que sí, y después es evaluación de lo que presentó el equipo técnico, o sea, de esa consultora lo que presentó. Los técnicos de la Secretaría leen cada uno de esos pasos, a dónde fueron, dónde investigaron, cómo hicieron la línea de base, la matriz que hicieron, cuáles son las acciones, qué sé yo. Y si algo de lo que están ahí leyendo les hace ruido, qué sé yo, por ejemplo, no sé, si vos querías hacer un barrio en un lugar donde ahí tenés bosque nativo y no estás evaluando, por ejemplo, cuál va a ser la acción sobre la vegetación, y ahí eso te hace ruido a vos como técnico. Decís, che, mirá, acá te falta evaluar la parte de flora. O sea, esas cosas como más técnicas, que es la que más lo que conocen los técnicos, dice, en qué cosas, cada uno de los proyectos va a afectar como distintos factores, y vos decís, bueno, no, acá está sucediendo, acá por algo no están, qué casualidad, se olvidaron de hablar de la vegetación. Entonces eso se lo marcás y le pedís más información, o le pedís que vuelvan con la matriz incorporando las cosas que vos crees que hacen falta para poder decir, che, no, este proyecto, este va a ser el resultado, o estas son las acciones, esto va a ser lo más afectado, justamente como una mirada más crítica, con conocimiento, por supuesto, de lo que estás diciendo. No cualquiera puede evaluar un estudio de impacto ambiental. ¿Se entiende? Sí, profe, quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, de mi parte no está todo claro. La asistencia, lo único, se va a guiar por la... No. Esperen que ya les voy a pasar eso de la asistencia. Es un formulario que tienen que llenar. Sí, lo hicimos, profe, el cuatrimestre pasado, que nos pasaban un formulario y una palabra clave. A ver si pueden entrar ahí. Bueno, no hay problema. ¿Pueden entrar ahí? No, profe, no yo pude. tampoco puedo entrar, no sé qué onda. Lo copié en la página y no... Bueno, pongan los nombres acá. ¿Pudiste, Alina? Perfecto. A ver. Yo sí, profe. Ahí Lucas mandó. Fíjense si ahí pueden. Ahí está, sí. Faltaría la palabra. Póngale 19 de agosto. ¿Hoy es 19? Sí. 19 de agosto, póngale. Es una huevada esto del asistente, pero bueno. ¿Qué quieren que les diga? Les escribo acá. ¿Ponemos 19 en número o 19 de agosto? 19 número, 19 de agosto. Mirá, Celeste, copia este link, copia el link o cliquea sobre este link que está acá en los mensajes. Ese. Y ahí les toma asistencia, porque ni siquiera lo podemos ver nosotros, o sea, eso es lo que más me da risa, porque es una asistencia de
una asistencia de, no sé quién la lleva adelante, porque nosotros no podemos. Pero bueno. Bueno, profe, entonces nos vemos el lunes a las 3. Sí. Cualquier cosa me escriben. Ahí voy a estar charlando con ustedes. Les mando un beso. Un beso, profe, hasta la próxima. Chao, Chao. chao, profe, gracias. Chao, profe, hasta luego. Chao. Adiós. ¿Va a poner lo de la noticia esta semana? Voy a ponerle la noticia. ¿Ya tienen otra? No, yo no voy a poner esta vuelta, ¿no, profe? No, es que es uno por semana, o sea, ahora le toca a otro. Está bien. No, la semana pasada yo iba a poner primero la de Pampa y Leoncito, pero bueno, como ya nos había dado el trabajo práctico, busqué ese, y la verdad que me llamó la atención porque es algo también que desconocía bastante, digamos. Está bueno, sí. Pero estas cosas están buenas porque uno empieza como a pensar distinto. O sea, ya no es la misma cabeza de antes que la de ahora, cuando uno lee las noticias ambientales. Y cuando a medida que va incorporando un poco más, ya tiene como otro criterio cuando lee las cosas. Justamente para eso es, para practicar eso. Sí. No, pero está bueno. Bueno, profe, gracias. Nos Adiós. vemos el lunes.